Hola chicos, feliz tarde de miércoles, bienvenidos nuevamente a esta dinámica de preguntas y respuestas. Tenía 15 días que no los veía por esta vía, porque ustedes saben que la semana pasada hicimos la clase magistral sobre tiroides y todas las patologías relacionadas a esta glándula. La hice por TikTok, por YouTube simultáneamente y bueno, compartí con los grupos que forman parte de la comunidad Majo Health Coach Community. Así que bueno, muy contenta de estar por aquí, no me olvido de ustedes. Eh, Hoy va a ser un live bastante interesante porque me han dejado muchísimas preguntas, espero que no haya problema en la cajita de acá de Instagram, pero como siempre voy a comenzar, bueno, como siempre no, desde hace 3 semanas para acá, voy a comenzar primero respondiendo todas las preguntas que me dejó la gente de la comunidad de WhatsApp. Obviamente pues lo pasé a puño y letra porque estoy utilizando mi teléfono para esto. Pero bueno, voy a decir el nombre de la persona, la pregunta que me hizo, le voy a dar las respuestas y luego voy a comenzar con la cajita de pregunta de Instagram para terminar entonces con las preguntas que surjan de manera espontánea durante el chat. ¿Ok? Entonces, bueno, la primera pregunta que me dejaron, me la dejó Mir, me coloca, ¿es normal que en las heces fecales salgan pedacitos de carne? Le pasa a mi niña de 3 años. Entonces, Mir, si me estás escuchando o lo vas a ver en diferido, no es normal, ¿ok? Cuando yo consigo restos de alimentos en las heces fecales, son alimentos que no han sido digeridos y pueden ser varios motivos. El punto número uno, que el sistema gastrointestinal de tu niña o niño, esté inmaduro, ¿ok? Punto número dos, que le hagan falta producir proteasas y pepsinas, tanto a nivel estomacal como a nivel pancreático, que son las enzimas encargadas de romper la proteína animal. Tercera opción, puede haber también un problema en la microbiota, una disbiosis intestinal. La microbiota también se encarga de absorber y romper ciertos nutrientes, sobre todo lo que nosotros no podemos digerir, que es alimento para ellas, ¿ok? Y bueno, y un cuarto punto que no, espero que no sea, es un tema de masticación. Si el niño no ha sido educado para masticar y comer tranquilo en la mesa con sus padres y masticar los alimentos con los dientes que tenga, por supuesto las cosas se lo va a tragar y las cosas van a llegar predigeridas, ¿ok? Al intestino. Entonces, no es normal, vuelvo y repito. Creo que también me preguntaba que si, que le había preguntado al gastropediatra y no le dio ninguna respuesta. A lo mejor hay ignorancia como todo, puedes cambiar de profesional, pero bueno, yo te estoy dando desde el punto de vista coherente cuáles son las posibles causas por las cuales esto esté sucediendo. ¿Ok? La siguiente pregunta me la hizo mi paciente Miriam Medina. Me pregunta cómo se puede aumentar el colesterol bueno o el HDL. Se aumenta elevando los niveles de colesterol en general, ¿ok? Se aumenta elevando los niveles de vitamina D, ganando masa muscular, hay una relación importante con la testosterona, ¿ok? Y aumentando el consumo de peces pequeños y grasos, como por ejemplo anchovetas, anchoas, sardinas, macarelas, boquerones, arenque, peces azules salvajes como salmón, atún, mariscos, y también aumentando el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, como por ejemplo todo lo que es el omega 9, aceite de oliva, aceitunas, aguacate, aceite de aguacate, el aceite que está contenido en las macadamias, por ejemplo, también elevando los niveles de coenzima Q10, que es un cofactor importante para la producción de ATP en la cadena transportadora de electrones que sucede a nivel mitocondrial. Entonces, elevando los niveles de coenzima Q10 te va a coadyuvar a elevar los niveles de HDL. ¿Okay? Luego tengo una pregunta de una ex paciente, Cristina Mancero. Bueno, me habla de los endulzantes, que el azúcar es malo. Me pregunta, ¿qué es mejor para endulzar? Y me pregunta que si la stevia en polvo blanca o si hay otros endulzantes. La respuesta es la siguiente. De acuerdo a mis investigaciones, ¿verdad? Los edulcorantes no insulinogénicos son la stevia, ¿ok? Donde, por supuesto, hay algunos profesionales que indican que en demasía es estrogénica porque es una planta, ¿ok? Pero bueno, no es insulinogénica, que es importante, y yo recomiendo es consumir los subproductos. Puede ser ¿cómo se llama? La stevia molida, ¿ok?
o la stevia hecha en infusión y puesta a reducir, que se forma como un caramelo, que lo puedes guardar en una botellita de vidrio y eso te dura un montón en la nevera, ¿ok? Entiendo que en otros países te venden la stevia líquido transparente o en polvo y supuestamente es stevia, no lo sé. ¿Okay? Lo que yo consigo aquí es esto que te estoy diciendo y los subproductos son verdes. Luego puedes utilizar el monk fruit leyendo los ingredientes del producto y que el primer ingrediente sea monk fruit y normalmente viene como que rendido con stevia o con eritritol. El mismo eritritol, yo no tengo problema con el eritritol, o la alulosa, que por lo menos aquí en Ecuador todavía no se consume. O sea, no se consigue y es una fibra. ¿Ok? Esos son edulcorantes no insulinogénicos para consumir esporádicamente, para hacerse un postre saludable en casa y comer esporádicamente. Para el día a día, ya me conoces, eh, no me gusta endulzar, porque aunque no sea insulinogénico, tus papilas gustativas van a continuar recibiendo ese estímulo del dulzor. Y eso lo que va a alimentar es ese círculo vicioso de los sabores dulces. O sea, no va a reeducar tu paladar. Entonces yo soy partidaria de que en un primer paso el despegue del azúcar es con edulcorantes no insulinogénicos, ya te los mencioné, y luego de eso es saborear el sabor, el dulzor y el salado natural que traen los alimentos, ¿ok? Y que sea solamente para uso social y uso esporádico. Luego tenemos una pregunta de Solange que dice, operación, ajá. Ella cuenta que fue operada de un tumor maligno a nivel cerebral y que desde hace 12 años ella se hace resonancias magnéticas y no sale nada. Ella me hace la pregunta que si es posible que le vuelva a salir el tumor. Y la respuesta es que eso va a depender de ti, ¿ok? Todo proceso de crecimiento tumoral maligno, ¿ok? Es una semilla. El cáncer es una semilla que prolifera en el terreno idóneo. Un terreno idóneo es donde hay inflamación, radicales libres, estrés oxidativo y un factor anabólico. O hay señales de anabolismo, está disparado la ruta mTOR y otras rutas aledañas al mTOR que son de anabolismo, de crecimiento. Y eso tú lo puedes controlar a través de tu estilo de vida. Si llevas un estilo de vida antiinflamatorio donde controlas los pulsos de glucosa y los pulsos de insulina, que son receptores metabólicos, ¿ok? Y si haces actividad física, ganas masa muscular, tienes buen ritmo circadiano, etcétera, no vas a tener ningún problema, ¿ok? Entonces, eso va a depender de ti. Y lo que tú puedes controlar es tu epigenética, tu ambiente, ¿ok? Luego tenemos una pregunta de Leona. Dice, ¿qué recomendaciones dar para una persona que le extirparon la tiroides? Bueno, la recomendación es la siguiente. Primero, entender que si te extirparon la tiroides, probablemente tenías un carcinoma. No sé en qué estadio lo tendría, si es TIRAT 1, TIRAT 2. No debe ser ni TIRAT 1 ni TIRAT 2 porque eso es benigno. A lo mejor era TIRAT 3, TIRAT 4, que suelen ser malignos, ya se les ha hecho biopsia y probablemente pues estaban adheridos y te sacaron toda la glándula. Lo primero que tienes que entender es que de por vida vas a necesitar un sustituto hormonal ya que no tienes la glándula, ¿ok? Tú puedes elegir si tomas la hormona sintética, la levotiroxina o el Eutirox, o buscas una fórmula magistral hecha con hormona sintética de cerdo, ¿okay? O tiroides disecada de cerdo con T3. Eso es una fórmula magistral que se hace un cuarto o un quinto de T3 y el resto es T4. ¿Ok? Tú ves cómo lo puedes manejar. La recomendación que yo te voy a dar es que entiendas que no te puedes descuidar, porque ya me ha pasado con unos pacientes. Tu estilo de vida tiene que ser antiinflamatorio, ¿ok? Tienes que reducir al máximo cualquier pulso excesivo de anabolismo, porque aunque te hayan sacado la glándula tiroidea, ¿ok? Igual se pueden activar nódulos cerca de la cadena de ganglios, cerca de la paratiroides. Vuelvo y repito, ya me ha pasado con otros pacientes, y es precisamente por no sostener los hábitos, porque la gente se asusta cuando tiene un cáncer o algo, se asusta y hacen los cambios ahí en 3 meses, mientras la cosa se controla, pero después se olvidan. Y lo que sucede es que la enfermedad regresa o hay reactivación de nódulos calientes. Entonces, tienes que cuidar mucho tu estilo de vida. Y si tú trabajas tu estilo de vida, tú vas a hacer que los requerimientos de hormonas sean mínimos, porque no es lo mismo una persona que tenga un estilo de vida antiinflamatorio, que tenga una correcta micronutrición y un poco de cosas. Realmente la hormona sintética que vas a necesitar, que es la T4, al final del día eso que te estás tomando se tiene que convertir en T3, que es la hormona activa, la que te va a hacer sentir bien.
Pero si tú tienes un estilo de vida incorrecto, donde falta densidad nutricional y muchas cosas, eso no va a suceder. Entonces el médico cada vez te va a subir más y más y más la levotiroxina. Pero si por el contrario tienes un estilo de vida adecuado, y te invito a que veas la clase magistral de la semana pasada, yo estoy segura que no vas a necesitar muchos medicamentos. Yo tengo pacientes que no tienen glándula y toman la mínima dosis de levotiroxina. Y la gente no lo puede creer. No tienen la glándula, pero como tienen un estilo de vida adecuado, no requieren que les eleven la medicación, porque todo el proceso de conversión y de captación a nivel de las células está ocurriendo eficientemente. Entonces esa es la recomendación que te puedo dar. Luego me hace una pregunta Gonzalo, me coloca, ¿qué alimentos minimalistas nos ayudarían a cubrir macros y micros a la hora de ingerirlos? Bueno, porque él dice que él no tiene tiempo para cocinar. Y bueno, realmente esto es un tema de mentalidad, porque tú pudieses hacer meal prep. O sea, para mí la alimentación más minimalista es huevo, carne, pollo, aguacate. ¿Qué más minimalista que eso? Y tienes densidad nutricional. Obviamente yo no te conozco, ¿ok? No sé si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, si entrenas o no entrenas, con lo cual no conozco tus macros. Y cuando yo hablo de macros, no estoy hablando de calorías. Macro es la cantidad de proteína que necesitas, la cantidad de grasa que necesitas y la cantidad de carbohidratos si tiene cabida en tu estilo de vida y tu contexto metabólico y hormonal. Pero para mí, la alimentación más minimalista es la comida real. Puede ser desde un enfoque paleo, que es todo lo que crece de la tierra, llámese verduras, tubérculos, proteína animal de la nariz a la cola y lo que les digo, grasas saludables, ¿ok? Y la expresión más minimalista a nivel nutricional es la dieta carnívora. Y en la dieta carnívora, si comes el animal de la nariz a la cola, comes proteína variada y que sea de pastoreo, ahí no te va a faltar absolutamente nada, ahí lo tienes todo, ¿ok? Luego aquí me hace una pregunta, otra vez Leona, me coloca, el omega 3, ¿es bueno pararlo antes y después de la cirugía? Totalmente. El omega 3 es un anticoagulante, un agregador plaquetario, como le suelen decir, natural. Entonces, obviamente, cuando tú te vas a someter a una cirugía, tú no quieres tener hemorragia en la cirugía y quieres cicatrizar luego de la cirugía. Entonces, la recomendación es una semana antes de la cirugía y una vez que te hayan quitado los puntos, retomar la suplementación con omega 3, ojalá que sea un omega 3 de altísima calidad. Mientras tanto, lo suspendes, ¿ok? Y ahí tienes que aumentar incluso el consumo proteico para darle material de regeneración al cuerpo, de colágeno, caldo de hueso, gelatina neutra, vitamina C, que es precursor de colágeno. Ese tipo de herramientas las puedes utilizar. Luego me hace una pregunta Gigi Store, me coloca, ¿qué se puede tomar para 2 microadenomas en hipófisis desde el 2017? Bueno, fíjate, los microadenomas, que son micro, como la palabra dice, tumorcitos o masitas que salen en la silla turca de la hipófisis, la única manera de reducirlos es que, vuelvo y repito, tengas un contexto antiinflamatorio en donde el anabolismo, que es crecimiento, esté controlado. ¿Qué quiere decir eso? En donde tú controlas los pulsos de glucosa y de insulina para que no sigan creciendo más y ese micro no se vuelva macro. Porque el problema es que cuando el microprolactinoma crece y se sale de la silla turca, comienza a presionar otros nervios, como por ejemplo el nervio óptico, entonces hay falla visual, comienzan unas migrañas horribles, y ahí la solución es operar, o sea, quitar el macroprolactinoma, ¿ok? Cuando hay un microprolactinoma, aparte de las cambios de estilo de vida que tienes que tener indudablemente, pues tienes que acudir al especialista porque te van a mandar cabergolina. ¿Por qué? Porque al tener un microprolactinoma vas a tener la prolactina por las nubes. Y cuando tienes la prolactina por las nubes, el cuerpo lo traduce como un ambiente hostil, en donde hay inseguridad. Entonces eso te va a ralentizar el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, vas a tener como un hipotiroidismo, entonces te tienen que dar hormona tiroidea, porque sí se altera ese eje y también te puede alterar el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Entonces puedes tener falla en producción de estrógeno, en progesterona, falla en tu ciclo menstrual. Entonces tienes que acudir al especialista porque el abordaje normalmente es con cabergolina, que yo sé que es un medicamento y sé que es horrible y sé que los efectos secundarios te hacen sentir miserable. Normalmente esa pastilla te la mandan una vez por semana, pero en casos de microprolactinoma para
poder controlar esos niveles de prolactina y disminuir el nivel o el tamaño, normalmente se utiliza ese medicamento, vuelvo y repito, junto con el estilo de vida adecuado. ¿Okay? Luego tenemos, Katy. Katy es mi paciente de Puerto Rico. Me coloca tips para Navidad y Acción de Gracias porque soy de Puerto Rico y las Navidades son largas, etc. Entonces ella está en plena construcción de hábitos y yo, la recomendación que te voy a dar, y se las doy a todos, porque sé que es una época álgida en donde la gente piensa que el valor de la Navidad y todo eso está en comer y atragantarse y tomar como si no hubiese un mañana, y realmente el valor de la Navidad es estar con tus seres queridos y compartir. Y hay maneras de hacerlo sin echar a perder tus hábitos. Porque yo, o sea, aquí hablándolo entre nosotros, yo pienso que el mejor consejo es entender que tú estás trabajando en construir un estilo de vida y te has quitado la mentalidad de dieta. La mentalidad de dieta tiene una fecha de expiración. Llega diciembre, me vuelvo loco. Llega carnaval, me vuelvo loco. Entonces estás en un constante yoyo, en una constante dieta. Pero cuando tú trabajas en construir hábitos y entiendes a tu cuerpo y lo valoras y lo honras, tú sabes que tus hábitos te acompañan a la playa, a Japón, a Turquía, sea Navidad, sea tu cumpleaños, sea donde sea. Entonces, el otro consejo que te voy a dar es sé proactiva. Las personas proactivas es la característica número 1 de las personas altamente efectivas. Eso está en el libro de Steve Covey. Y él dice, las personas proactivas no se quedan en el aparato. ¿Qué es ser proactivo? Bueno, yo sé cómo es Thanksgiving y cómo es la Navidad. O sea, la gente en Thanksgiving come, pero hay opciones. Tú puedes comer mucha proteína, pavo, tú puedes llevar un postre keto, puedes llevar un postre bajo en carbohidratos, puedes ofrecerte, puedes hacer vegetales horneados, gratinado con queso de cabra y oveja. O sea, tú puedes hacer un arroz de coliflor. O sea, tú puedes adaptar los platos típicos a tu estilo de vida. Y la proactividad es que yo me ofrezco, yo lo llevo o yo comparto. O sea, tú integras a las personas que están alrededor de ti a tu estilo de vida. ¿Ok? Y las personas comienzan a conocerte y a respetar tus costumbres. Entonces, la proactividad es maravillosa porque tú tomas esa acción de hacer meal prep, llevar, compartir o mandar a hacer, ¿sabes? Tomar precauciones, saber qué vas a hacer antes, durante y después. No dejarte llevar como el viento, como una veleta. No, que estaba ahí. Que me lo pusieron. No, qué pena. O sea, ser proactivo y entender que tus hábitos te acompañan a donde quiera que vayas, ¿ok? Dejar la mentalidad de dieta a un lado. Luego tenemos Magda. Me dice, ¿qué alimentos definitivamente debo eliminar para colon irritable? Bueno, Magda, aquí es muy individual porque yo he recibido pacientes con colon irritable que hasta el agua les cae mal. Entonces hay que saber qué grado de colon irritable tienes. Por lo pronto, decirte que todo lo que son harinas, por el gluten y las gliadinas, todo lo que son lectinas, ácido fítico, lectinas, saponinas que están en las legumbres, los cereales, nada de eso, ¿ok? Tienes que tener cuidado con la caseína A1, lácteos y derivados de la vaca, ¿ok? Eso es como que los básicos, porque son los que dañan el intestino. Pero obviamente, vuelvo y te repito, hay personas que reaccionan al agua, hay personas que reaccionan al café, a las bebidas excitantes, cacao, al picante, reaccionan bueno, como te dije, al café, al té negro, obviamente al alcohol, que es un irritante de la mucosa, a los vegetales crudos, ningún vegetal crudo toleran, entonces habría que evaluarte porque cada persona es un mundo, pero en líneas generales eso, y el consejo más importante es que también tienes que trabajar el tema del estrés, porque muchas veces el colon irritable tiene una connotación emocional, las emociones se reflejan en el estómago, la gente dice, ¿sabes? Estoy nerviosa y me duele el estómago, entonces tienes que ver el contexto en el cual tú te sientas a comer, si estás masticando o no los alimentos, ¿ok? Si estás tomando líquido con la comida y estás disolviendo el ácido del estómago, con lo cual vas a eructar, vas a fermentar y vas a tener mala digestión, la combinación de los alimentos que estás haciendo y el tiempo que te demoras en comer, ¿ok? Luego tenemos acá una pregunta de Lu. Me dice, ¿qué libro recomiendas para estudiar sobre ritmo circadiano? Bueno, es un libro muy técnico, ¿verdad? Un poquito como que tedioso, pero vale la pena. Está en inglés, se llama Why We Sleep, porque nosotros dormimos,
del PhD, ¿cómo que se llama él? Matthew Walker. Matthew Walker, Why We Sleep. Te enseña todo, cuántas horas tenemos que dormir en cada etapa de la vida, por qué tenemos que dormir, qué procesos suceden, cuántas horas realmente comprende el ritmo circadiano, cómo cambia de un mamífero a otro y de otros animales, el jet lag, etc. Muchísimas cosas. Es un libro maravilloso, es bastante técnico, es un poquito largo, pero con los ojos cerrados lo recomiendo porque es como una clase magistral. Jessica me pregunta, opinión sobre la citrulina malato y el resveratrol. Bueno, la citrulina malato es un precursor del óxido nítrico. Es mucho más potente que la L-arginina, que ese aminoácido. Y el óxido nítrico nos permite la vasodilatación. Si hay vasodilatación, llega más oxígeno y nutrientes al cuerpo. Entonces, obviamente nos va a dar un mejor desempeño deportivo, sobre todo si tenemos actividades de endurance, de resistencia, ¿okay? Donde necesitamos, aeróbicos, donde necesitamos movilizar mucho oxígeno, ¿okay? Para la energía, algunos hombres lo utilizan para mejorar su desempeño sexual, porque como mejora la vasodilatación, irriga todo el cuerpo bien, ¿ok? Y el resveratrol es un antioxidante. Entonces, si me lo estás preguntando para ti, yo no te recomiendo la citrulina malato, para nada, no la necesitas, y menos para el tipo de deporte que tú practicas. Y el resveratrol es un antioxidante que todo depende de cómo sea tu estilo de vida. O sea, si tú tienes un estilo de vida en este momento, en donde estás muy estresada, recuerden que el cortisol es una hormona que en demasía es tóxica para el cuerpo, ¿ok? El exceso de cortisol debe botarse por orina. Entonces tienes que tomar mucha agua, ¿ok? Si hay mucho estrés, hay muchos radicales libres. El resveratrol es una molécula que puede neutralizar esos radicales libres. Entonces yo lo pudiese recomendar en circunstancias donde hay mucho estrés, ¿ok? En una enfermedad aguda o en una enfermedad crónica como el cáncer, por ejemplo, en ciertas autoinmunes, en la vejez, después de la menopausia, se puede consumir en grandes cantidades para que sea una buena suplementación ortomolecular. Entonces, bueno, en esos escenarios es que yo recomendaría ese tipo de suplementación. Vamos a seguir viendo por aquí. Carmen me pregunta, que tiene sofoco y picazón en la espalda y en los brazos en la noche y que eso no la deja descansar. Bueno, Carmen, la recomendación que yo te puedo dar, no tiene nada que ver el sofoco con la picazón. La picazón pareciera como una respuesta histamínica, ¿ok? Pero hay una hormona que propende a que nosotros tengamos una peor gestión a nivel intestinal de la histamina, y son los estrógenos. Entonces, no recuerdo bien la pregunta, porque es que la pregunta era muy larga, pero yo no me acuerdo si me dijiste que estabas en la menopausia o en la perimenopausia. Decirte que en la perimenopausia, que son los 10 u 8 años previos a la menopausia, hay picos hormonales. O sea, pueden haber subidas o picos de estrógeno y caída de la progesterona, y gradualmente eso es lo que ocurre, más que todo bajadas y subidas del estrógeno y caídas de la progesterona. Es muy raro que suba la progesterona, ¿no? Entonces, con esas subidas de estrógeno, te puede generar esos calorones, ¿verdad? Y puede haber esa falla en la excreción de la histamina que se hace a nivel intestinal por sobrecarga hepática. Vuelvo y repito, la gestión de la histamina se hace a nivel intestinal gracias a la producción endógena de una enzima que se llama DAO, ¿ok? Pero para una buena gestión de la histamina tiene que haber salud hepática. Y también el hígado se encarga de metabolizar el exceso de estrógeno y desecharlo por bilis, por heces fecales hacia el intestino. Y hay ciertas bacterias del intestino que se encargan de definitivamente desechar cierto tipo de estrógeno que no nos conviene y otro reciclarlo. Entonces, eso va de la mano. Probablemente eso es lo que te esté pasando. Y para eso, bueno, tienes que procurar tener salud hepática, ¿ok? Con la histamina ayuda mucho la quercetina, eso es un micronutriente, o la misma enzima DAO, pero vuelvo y repito, necesitas gestionar la salud hepática, ¿ok? Primero para que metabolices correctamente los estrógenos y puedas gestionar correctamente la histamina. Y bueno, con el tema de los sofocos, la recomendación que yo te puedo dar es consigue Vitex, que es el nombre comercial, pero la planta se llama Agnus castus y te ayuda a mejorar el ratio
entre estrógeno y progesterona. De hecho, lo que te ayuda es a mejorar la producción endógena de progesterona para que entre en control el estrógeno y bajen los sofocones, ¿ok? Esa es la recomendación que te puedo dar. Y la última pregunta me la hizo Gigi Store. Ajá, me dice que el niño, que su hijo de 12 años entrenando en el gimnasio se fracturó un brazo, le pusieron un yeso, se lo quitaron y luego el brazo se le tiene mucho pelo. Entonces, como que sí, algo así, mucho vello en un brazo, ajá. El brazo que tenía el yeso tiene mucho vello y el otro no. Entonces que el chico está traumado porque ve la diferencia, que qué puede estar pasando allí. Bueno, primero decirte, corazón, que tu hijo tiene 12 años, está en pleno desarrollo. Para que el hombre se desarrolle, le bajen los testículos, le salga el vello, etcétera, se necesita una expresión importante del metabolito activo de la testosterona, que es la DHT. Entonces, lo que está pasando con tu hijo es que está teniendo una expresión de DHT, y eso no es malo, ¿ok? Una vez que él se desarrolle, ya eso tiene que entrar en control, porque bueno, si sigue aumentando la DHT, entonces puede tener calvicie, puede tener otras complicaciones que ya tienen los hombres mayores, pero en la adolescencia eso tiene que ocurrir, porque la DHT es la que le va, primero es la hormona más androgénica que tiene el hombre, ¿ok? Y es la que le va a conferir esas características sexuales, o sea, el hirsutismo, la voz gruesa, la musculatura, o sea, que tu hijo casi que camina del cuarto a la cocina, va al colegio y tiene los cuadritos, tiene la masa muscular, ¿entiendes? Es el metabolito más androgénico. Entonces, eso que está pasando a tu hijo es completamente normal, no tiene nada que ver de que haya tenido ¿cómo se llama? El brazo tapado. Simplemente es que casuísticamente, por la edad que tiene, corresponde ese pico de DHT. Eso es lo que yo puedo analizar, ¿ok? Entonces, bueno, ya respondí las 15 preguntas que me dejaron las personas estas son las preguntas del chat de WhatsApp, ¿ok? Ahora vamos a ver los de la cajita de preguntas que me dejaron por aquí un montón. A ver, me colocan, ¿la TSH en adultos mayores varía el rango funcional? Por supuesto, por pérdida de masa muscular, por inflamación, porque pierden el ácido del estómago. Entonces, cuando tú pierdes el ácido del estómago, no puedes romper correctamente las proteínas y absorber los aminoácidos necesarios para producir la hormona tiroidea, como la L-tirosina, y los cofactores que necesitas para producir la hormona tiroidea, como el hierro, el zinc, el selenio, el magnesio, etcétera. Entonces puede haber un hipotiroidismo, ¿ok? Eso lo conversé. Te invito a que vayas a ver la clase, si formas parte de alguno de los grupos que di la semana pasada, acerca de todas las variaciones no patológicas que se pueden presentar en la tiroides durante toda la vida, de acuerdo a la etapa que te encuentres. Vamos a seguir viendo por aquí. A ver. ¿Cuándo realmente crees necesario la terapia de yoga en tiroides? Bueno, corazón, si hay nódulos, ¿ok? También cuando, por ejemplo, la persona le han extirpado la glándula, bien sea por carcinoma TIRAX 3, TIRAX 4 o por hipertiroidismo, ahí se tiene que utilizar yodo radioactivo y ahí se justifica, porque es más difícil controlar el hipertiroidismo que el hipotiroidismo, ¿ok? De todas maneras, esto lo puedes conversar con un oncólogo especialista. Vamos a ver por acá. Rangos ideales de testosterona en mujeres, dependiendo si tu laboratorio los mide en nanogramos o en picogramos. Pero por decirte algo, vamos a suponer que el valor es de 0,05 a 1. Entonces tú deberías tener 0,5 o 0,6, o sea, estar en la mitad o un poquito por encima de la mitad, porque la testosterona es importantísima en la mujer. Ajá, vamos a seguir viendo por aquí. Dicen que no se debe comer carne en endometriosis, totalmente falso. La endometriosis es un problema de dominancia estrogénica alimentada con un ambiente anabólico que lo hace crecer. Nada tiene que ver la proteína animal, ni menos el consumo de carne. ¿Ok? Obviamente cuando yo hablo del consumo de carne, yo hablo del consumo de carne de pastoreo, no carne comercial que tiene hormonas añadidas. ¿Ok? Vamos a seguir viendo por aquí. Hola Majo, ¿qué hacer cuando tenés derrame ocular?
mujer de 30 años, fíjate, los derrames oculares o que se te explote un vasito en el ojo está muy relacionado a las subidas de la presión arterial, ¿ok? Entonces, número uno, tienes que controlar tu presión arterial. Y para controlar tu presión arterial, lo mismo que hemos hablado, preservación del colágeno del endotelio, controlando el estrés oxidativo, la inflamación, los picos de glucosa, los picos de insulina, por supuesto dando los precursores del colágeno, que es la vitamina C, la misma coenzima Q10, ¿ok? Cuidando la salud de tu cápsula adrenal, porque por ejemplo, un exceso de producción de cortisol y de aldosterona te pueden sacar de control la presión arterial y todo está conectado en el cuerpo, o sea, no son nada más las venas, sino las venas que hacen el retorno venoso, sino las arterias, ¿ok? Y los microvasitos, todo está conectado. Entonces, normalmente está relacionado con eso, ¿ok? Vamos a ver por aquí. Majo, ¿qué opinas de los panes que hacen sin gluten? Tienen almidón y harina de arroz. Bueno, fíjate, primero, entender que comer sin gluten no es igual a comer bajo en carbohidratos. O sea, tú puedes comer un pan hecho con harina de arroz, el arroz no tiene gluten, pero el arroz te va a disparar la glucosa muchísimo y por ende la insulina. Entonces, siempre yo por acá claro que alimentación libre de gluten o sin gluten no es igual a alimentación baja en carbohidratos, ¿ok? Son dos cosas importantes. Entonces, tanto el almidón como la harina de arroz son carbohidratos. Si está bien o está mal, no lo sé porque no te conozco. No sé si tú entrenas, no conozco tu contexto metabólico ni tu contexto hormonal para decirte si está bien o está mal. Simplemente te digo que no te dejes llevar por el marketing, ¿ok? Siempre cuando te digan eh, pan sin gluten, dale la vuelta y ve los ingredientes, ¿ok? Porque el gluten tiene muchas maneras de disfrazarse, ¿ya? Y la industria de alimentos es muy viva. Entonces saben que ya la gente relaciona gluten con daño intestinal, con inflamación, etcétera, entonces buscan cambiarle el nombre o disfrazarlo. Y también ver cuáles son tus objetivos, porque si tus objetivos es perder grasa, regular o revertir tu hiperinsulinemia, tu resistencia a la insulina, tu diabetes, o tu síndrome metabólico, probablemente pues esto no sea la mejor idea ni el almidón ni la harina de arroz. ¿Ok? Vamos a seguir viendo por aquí. Antigliadina, IgG 13.5 CU, IgA negativo, antiendomicio y transglutaminasa IgG, IgA negativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tienes como la mayoría de los adultos una sensibilidad importante al gluten, ¿ok? No tienes celiaquía, pero tienes una sensibilidad importante al gluten y que puede alterar la forma como se comporta tu sistema inmunológico, ¿ok? Vamos a ver por aquí. Majo, ¿cuál es el flúor que usan los dentistas y que según ellos es bueno? ¿Necesita nuestro cuerpo? Mira, corazón, no lo conozco. Flúor es flúor, el flúor saca el yodo de la tiroides y es un disruptor endocrino. Así que si yo fuese tú, yo investigaría sobre el pooling que se hace con el aceite de coco y evitaría este tipo de tratamientos que son más que todo estéticos. Vamos a ver para acá. Majo, porque algunas mujeres almacenan grasa en los brazos y en la papada, ¿cómo revertir? Eso tiene que ver con dominancia estrogénica, tiene que ver con comportamiento hormonal. Y bueno, y se revierte haciendo un cambio de vida, ¿ok? A ver aquí, un cambio de estilo de vida. O pieli, Majo, la migraña es causada por la inflamación. Tuve 18 días con dolor de cabeza y el médico dice que era migraña. La migraña puede estar relacionada por muchas cosas. Puede ser histaminosis, o sea que tu intestino no está sacando el exceso de histamina que endógenamente producen los mastocitos, pero también algunos alimentos. No estás produciendo suficiente enzima DAO, puede hablar de congestión hepática, ¿ok? Las migrañas que dan una congestión hepática son brutales, ¿ok? Ya hablamos de lo de la histamina, hablamos del hígado, también puede ser un tema neurológico o un tema de la cervical, o sea, que tengas rectificación cervical y tengas un nervio pinzado, esto puede generar unas migrañas de otro nivel. O puedes tener también problemas con los estrógenos. Las mujeres que tienen estrógeno elevado, hiperestrogenismo, normalmente cursan con migrañas. Entonces,
yo te recomiendo, para que tú más o menos tengas como una orientación por dónde va tu causa en particular, que vayas a mi canal de YouTube, Majo Health Coach. Primero te suscribas, que es gratuito, ¿verdad? Recuerden que esto es una retroalimentación, la idea es aportar valor, aportar contenido y educar de manera gratuita, y lo único que se les pide a cambio es que se suscriban al canal, que es gratuito, le den deditos arriba, dejen sus comentarios, compartan el contenido, para uno seguirse inspirando y seguir compartiendo material, ¿ok? Entonces, en mi canal de YouTube vas a conseguir un video hablando de todas las causas de las migrañas y del dolor de cabeza y qué hacer al respecto. Entonces, si tú ves el video, lo pausas, tomas nota, entonces ahí puedes decir, lo tengo, no lo tengo, y qué resuena más con tu caso en particular. ¿Ok? Vamos a seguir viendo por aquí. Rimu Miai. ¿Cómo evitar gripes tan repetidas? Gracias. Bueno, primero, eso habla de inmunocompetencia. ¿Ok? ¿Qué puede estar pasando allí? Bueno, muchas cosas. Punto número 1, en lo que yo más veo es exceso de cortisol. Recuerden que el cortisol endógeno que producimos, así como la cortisona que te inyectan por fuera, es inmunosupresor. Si tú suprimes tu sistema inmunológico, pasa una mosca, alguien te tose al lado y tú vas a agarrar una gripe. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el cortisol es la hormona prácticamente que comanda, que responde a los estímulos de estrés. Y en la actualidad vivimos en un estrés crónico. Recuerden que el cerebro no sabe diferenciar lo que es real de lo imaginario, o sea, no sabe diferenciar en que tú tienes que pagar tu apartamento, tu arriendo, o tienes un jefe insoportable, o tienes un ambiente tóxico en tu casa, que te esté persiguiendo un león. Estrés es estrés. O que vives de noche y duermes de día, trabajas a turno, o te estás alimentando mal, o estás expuesto a tóxico. Estrés es estrés. Y ante el estrés, el cuerpo tiene un mecanismo controlado para sacarte de allí. Entonces, producir cortisol, elevar aldosterona, luego producir catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina, para que huyas y te salves, porque estás en modo supervivencia, ¿ok? Entonces, esa es la primera causa por la cual la gente se enferma. El punto número 2, bajos niveles de vitamina D. La vitamina D es una hormona inmunomoduladora. Yo tengo bajos niveles de vitamina D, yo no voy a tener manera para defenderme, ¿ok? Y luego, obviamente, una alimentación pobre en micronutrientes. Recuerden que los micronutrientes, ¿cuáles son? Vitaminas, minerales y oligoelementos, que aunque los necesitamos en pequeñas dosis, hacen grandes acciones en nuestro cuerpo, o sea, son los catalizadores de nuestro cuerpo, de todas las reacciones enzimáticas. Entonces, revisa tu nutrición, ¿ok? Revisa todos los focos de estrés, a ver cómo está eso, ¿ok? Y ve cómo están tus niveles de vitamina D. Y seguramente ahí vas a conseguir la respuesta. Entonces, vamos a ver si hay alguna otra preguntita. Bueno, creo que ya... Dios mío. Creo que ya las respondí todas. Wow, me dejaron un montón de preguntas. Vamos a ver si hay otra por aquí. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, unos 2 minuticos para dar información y ya cerramos. Pero bueno, súper contenta de volver a esta rutina, de contestar preguntas y respuestas. Tuve que cerrar el chat de WhatsApp, o sea, porque yo lo abro un día antes para que me dejen las preguntas, porque eran muchísimas, y no alcanzaba a anotarlas todas porque comencé consultas a las 11 de la mañana. O sea, no tuve oportunidad para escribirlas. Pero dejaron muchas y me alegra porque eso habla de que la información les está ayudando, les retroalimenta, y yo sé que muchas, espérense, que por aquí una señora me dejó, Carmen, que me dejó la pregunta de lo de los sofocos, también me preguntó algo de la fibromialgia. Punto importante, ella me pregunta que si se puede revertir la fibromialgia. Y claro que se puede revertir. ¿Y por qué me acordé? Porque hablé del cortisol y el estrés. La fibromialgia no es una enfermedad, la fibromialgia es una sintomatología que se puede solapar, por ejemplo, con la sensibilidad múltiple a medicamentos. El síndrome de sensibilidad múltiple se puede solapar con la artritis reumatoide, se puede solapar con el hipotiroidismo, ¿ok? Pero la fibromialgia es la pérdida de la capacidad para salirle adelante al estrés en los receptores cerebrales. Es como que los receptores que hay en las neuronas para combatir el dolor y hacerle frente al estrés pierden su sensibilidad.
entonces la persona vive adolorida. Y antes se decía que la fibromialgia era una enfermedad de los 30, los 40, los 50, pero eso es mentira. Yo tengo pacientes de 19 años con fibromialgia. ¿Y por qué? Porque estamos en modo supervivencia. Hay muchos focos de estrés y nosotros los subestimamos. Entonces, una vez que yo le devuelvo el equilibrio a mi sistema nervioso, o sea, yo equilibro el sistema simpático y el parasimpático, que los dos son importantes, pero tienen que trabajar en equilibrio. Cuando uno se prende, uno se apaga y viceversa. Entonces, cuando yo aprendo a equilibrar mi sistema nervioso y tener estrategias como, por ejemplo, la meditación, la respiración, el grounding, estar al aire libre o hacer cualquier disciplina que te relaje en un momento de estrés, hacer mandala, jardinería, lo que sea que a ti te relaje, todo eso va a ayudar porque también es un enfoque multidisciplinario. O sea, tú puedes mejorar la fibromialgia a través de tu alimentación, bueno, aportando una alimentación antiinflamatoria, ¿verdad? Bajas la inflamación y las citoquinas proinflamatorias y la inflamación que hay en la mialgia, o sea, en las fibras del músculo. Hacer la actividad física te va a ayudar muchísimo también a movilizar ácido láctico, etcétera. Pero no es nada más eso, es descansar, regular ritmo circadiano, trabajar tus emociones, tener ayuda conductual con un psicólogo, ¿entiendes? Y las herramientas que por tu propia cuenta puedas hacer. Esta pregunta me la hizo Carmen, yo no sé si era para su hijo o para su sobrina, o sea, no era una pregunta de ella para ella, sino para otra gente. Ajá, Mirvera, que me ha hecho como 10 preguntas, me dice, Majo, luego de gripe hay mucho catarro, duele detrás de los ojos y mandíbula, hay mucho catarro. ¿Cómo eliminarlo naturalmente? Bueno, muy fácil, puedes hacer inhalaciones de ozono, pero eso tienes que hacerlo en un centro en específico, porque el ozono lo tienen que medir, etcétera, pero la inhalación de ozono es maravilloso. Si hay un remanente, así como que esa gripe recaes, te puedes hacer sueros de ozono, maravilloso. Y 8 días después te puedes hacer una megadosis de vitamina C. Y para el tema de la congestión, yo te recomendaría agua de mar. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay una que se llama María Mer, hipertónica. Hipertónica es que tiene más sodio y te ayuda a descongestionar. La isotónica es simplemente para mantener lubricada la mucosa. También puedes hacer inhalaciones, pero yo no me acuerdo cómo se llama eso. Son como unos cristalitos de mentol que normalmente tienen los árabes y tú lo colocas yo les he puesto un reel por mi feed, lo pones en agua caliente y haces inhalaciones con eso te puede ayudar de manera natural, y obviamente pues en tu alimentación incluso puedes hacer shot de jengibre, de cúrcuma, todo eso te va a ayudar, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí que ya estamos listos. Muchísimas gracias por todas las preguntas que me dejaron, la confianza, el feedback. Recuerden que este live va a quedar grabado en mi feed de Instagram y lo voy a compartir de manera personalizada a la comunidad de Instagram y al grupo de WhatsApp para que las personas que dejaron sus preguntas no se lo pierdan, porque la idea es contestar las preguntas que me dejan. Y bueno, con el favor de Dios, nos vemos la semana que viene a la misma hora. Me resulta mucho a las 3 de la tarde, la verdad, porque me siento más tranquila, que no tengo nada pendiente. Y bueno, y seguirles compartiendo información de calidad en cuanto a Reels, tips del día a día, del hogar, de comida, de compras en el supermercado. Mañana les voy a compartir un testimonio bien bonito. Y bueno, nada, seguimos compartiendo y aportando valor por esta vía. Espero que todos se encuentren muy bien. Feliz tarde de miércoles y nos vemos.